Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en esta hermosa noche, símbolo de la misericordia de Dios. Bueno, pues como les había prometido la semana pasada, el día de hoy vamos a tener un testimonio de una hermana que en busca de esa sanidad, en busca de tener ese encuentro con el Señor, de poder arreglar su vida, tuvo una mala experiencia al ingresarse a grupos que le prometían que le iban a ayudar. Entonces, el día de hoy yo quiero que usted tome esto, pues con la seriedad con la que tiene que ser tomada. Quiero que sepa que este tipo de testimonios sirven mucho porque alguna persona puede estar por ahí batallando entre sí y no, entre voy a este grupo, no voy a este grupo, cómo me puedo dar cuenta si algo está bien, si algo está mal. Entonces, vamos a comenzar, pero antes que nada yo le quiero pedir a usted que me haga el favor de escribirme y decirme cómo se escucha el audio. Recuerde que juntos somos un equipo y ayúdeme a servirles mejor. Mire cómo las personas tratando de buscar esa salud espiritual, tratando de arreglar su vida, de mejorar la vida familiar, pues sin querer se van metiendo en lugares que les recomiendan y pues cuando una persona crea meter una necesidad, pues se avientan al ruedo y sin paracaídas. Bueno, por ahí me dice Amado que se escucha muy bien, bendito sea el Señor, comience a compartir esta transmisión para que sea de gran bendición para todos. Bueno, pues para no hacer el video largo, yo voy a comunicarme con la hermana para ver si podemos hacer conexión. Permítame tantito. Vamos a hacer la llamada. ¿Aló? Hermana, buenas noches. Dios le bendiga. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. ¿Nerviosa? Un poquito. No, hombre, no se preocupe. Ya la gente ya se está conectando. Eh, Quiero decirle que en este testimonio que usted me va a dar, le quiero pedir de favor que no diga nombres, Ujú, por su seguridad, por la mía, por la de todos. ujú, Le vamos a llamar hermana ujú. para que también para que no se sepa su identidad. Y también le quiero pedir permiso. En Estados Unidos está prohibido grabar las conversaciones. Y quiero pedirle permiso para grabar y decirle que estamos transmitiendo a través de YouTube, Facebook, Twitter y todas las plataformas. ¿Está usted de acuerdo? ¿Me da permiso? Sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues, hermana, yo creo que estamos listos a lo que te truje, Chencha. A ver, platíqueme su testimonio, qué fue lo que pasó, cómo comenzó todo. Adelante, el micrófono es suyo. Sí, hola, buenas noches. Ah, bueno, mi experiencia prácticamente a veces en busca de Dios, en busca de encontrarte con ese Dios que desde niña tus padres de alguna manera te inculcan, ¿no? Te lo vienen diciendo, pero pues a través del tiempo uno, eh, pues ahora sí que las fatigas de la vida, ¿no? Te vienen llevando completamente y te arrastran y terminas buscando, ¿no? Desesperadamente encontrarte con Dios, aquel que dicen, ¿no? Por ahí, el que te sana, el que te alivia, el que te ama. Entonces tú quieres buscarlo de alguna manera desesperada, completamente ese Dios. Y yo recuerdo que, pues, ya mi caminar empezó pues desde niña, pero un despertar espiritual completamente empezó casi 20 años atrás. ¿En Eh, dónde pasó eso, hermana? Nosotros empezamos, recuerdo que empezamos en una agrupación de AA, De Alcohólicos Anónimos. de Alcohólicos Anónimos, sí, pero específicamente en una experiencia espiritual, como ellos le llaman. Fue, se puede decir, uno de los primeros retiros que yo viví. Fue una experiencia, como ellos te dicen, espiritual,
donde experimentan no sanación porque te hablan de un poder superior o de un ser superior al cual cada quien lo concibe. Puede ser Mahoma, puede ser Buda, puede ser Yahvé, puede ser Jehová, puede ser el nombre que tú le quieras poner, pero siempre te refieren ellos a un ser superior. Obvio, como cristiana católica, pues yo me refería a Jesucristo, al cual fue en él en quien me enfoqué, el cual desde un principio pedí a él, ¿verdad?, me guiara sobre ese caminar, porque era un caminar donde ni yo sabía dónde estaba pisando ni a dónde iba. Y ahí fue donde empezamos a caminar. Fue una experiencia que para nosotros en su momento fue bonita, se puede decir en su momento, pues yo acababa de salir de un trauma de perder a 2 de mis hijos, eran unos gemelos, y esa terapia que ellos usaron de alguna manera a mí me ayudó mucho, hasta cierto punto. Cuando tú vives ese encuentro, porque te dicen cuarto paso, vas a hacer un inventario moral de tu vida, donde tú escribes tu vida, donde ellos te van induciendo a tú hacer un inventario moral de tu vida y tú lo haces. Después el quinto paso, que es ante Dios y ante otra persona y ante otro ser humano, ahora sí que vas a ventilar, ¿no? Vas a hablar sobre eso que tú escribes. Y así pasó, ¿no? Y es una terapia que de alguna manera algunos psicólogos la utilizan. Entonces, hasta ahí todo perfectamente, ¿no? Después, al sentir que pues estábamos nosotros metidos ahí, pues entramos, ¿no?, de lleno a profundidad, nos metimos, somos personas, digo somos porque pues mi pareja y yo, ¿verdad?, siempre hemos estado de alguna manera uno al otro apoyándonos en nuestras debilidades y en nuestras luchas, también como en nuestras fortalezas, ¿verdad?, en cosas buenas y en las malas, siempre hemos de alguna manera estado ahí juntos. Me quedé en este lugar no porque yo tuviera problemas de alcoholismo o drogadicción, sino porque para mí era importante conocer, porque te hacen ver que es necesario que tú llegues ahí, porque si tú tuviste un hermano alcohólico, si tú tuviste un padre alcohólico, tú traes secuelas de alcoholismo. Entonces yo decía, pues este es mi lugar. Y fue ahí donde empezamos nosotros a experimentar, de verdad, empezamos a experimentar cosas muy abiertas en cuestión a lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Como dicen ahí, pero ellos le llaman como la fuerza de Dios. Y estar ahí en ese lugar, en un principio, pues mientras tú estás enamorada, estás aprendiendo, estás conociendo, todo está muy bien. El problema cuando ya te vas metiendo más adentro, te metes a las profundidades de todo eso y empiezas a ver que hay cosas que no están bien. Yo recuerdo que el testimonio anterior había una joven que estaba diciendo, ¿verdad? Una muchacha, sobre las alucinaciones. En el Entonces, programa pasado. el testimonio pasado, la joven que Permíteme, estaba Narani. hablando. Le pido a todos los que nos están mirando en este momento que me digan cómo se está escuchando la hermana, para que no vaya a estar ella hablando y no se está escuchando del otro lado, allá donde están ustedes. Así es de que ayúdenme, por favor, me ponen por ahí, yo sé que yo me escucho bien. Díganme, por favor, cómo se escucha nuestra hermana. Adelante, hermana. Sí, ella comentaba que ella empezó a ver como pues en una hoja blanca, empezó a ver muchas cosas, ¿verdad? Eso sí es cierto, yo lo confirmo porque es verdad, yo lo vi, yo lo viví. De hecho, pues las alabanzas que se usan ahí pues son totalmente de alguna manera cristianas. Y hablo de cristianos porque tanto son católicas como evangélicas. Se utilizan todo ese tipo de música y realmente eso te va llevando a tú confiar, a tú creer, a tú dejarte llevar abiertamente a esa experiencia. Cuando poco a poco nos fuimos metiendo más ahí, llegó el momento en que empezamos a ver, ahora sí que las experiencias, ¿no?, que se viven dentro de todo esto, cada día es más
más fuerte, las visiones son más fuertes, los testimonios eran más fuertes. Una cosa que a mí en lo personal me decepcionó mucho fue cuando amigas mías, compañeras mías, vivían ese retiro o esa experiencia, y como tú compartes tu vida, primero es toda la noche, trabajar toda la noche, escribir, desde que tú llegas el viernes en la noche es trabajar, no duermes porque estás escribiendo. Entonces es lógico que tú vas a tener alucinaciones, porque no duermes, porque no tienes un descanso en tu cabeza, en tu cerebro y todo eso. Quiero ser resumida. Total, que empezamos a ver, entonces todo eso empezaron a abrir un poquito de testimonios, y se empezaron a, a infiltrar ¿cómo te diré? Se empezó ¿A traer cosas nuevas? no, empezaron lo que, ¿cómo se dirá la palabra correcta? Como a dejar que tus testimonios salieran al aire, hasta ventilaban tus testimonios. O sea, la gente, había cosas muy fuertes, muy personales, inclusive una amiga mía, ella confió completamente su vida y fueron y se la dijeron a su esposo. Ella quiso suicidarse. Bien difícil en ese momento porque ya no había privacidad. Uh-huh. Invadían tu privacidad. Exactamente. Cuando yo llego y empiezo a ver todo este tipo de cosas que estaban pasando, a veces dice uno, bueno, a lo mejor es por algún miembro mal que no está haciendo lo que debe de hacer, ¿verdad? Sí. Pero después empecé a ver cómo pues personas que eran homosexuales iban y buscaban parejas dentro de ahí. Entonces un día yo le comenté al coordinador que por qué estaba pasando todo eso, y él me dijo, no te preocupes, aquí en Alcohólicos Anónimos la única regla es no tomar y no drogarte, todo lo demás está permitido. Y yo le decía, pero se supone que están hablando de lo que son Alcohólicos Anónimos, le llama debilidades humanas. En la iglesia se le conocen como pecados capitales. Se supone que tenemos que trabajar con esos, o defectos de carácter, ellos le llaman. Se supone que debemos de trabajar, que son la gula, la avaricia, la lujuria, tú sabes, ¿no? Y decía yo, ¿por qué no se trabaja como se debe de hacer? Y no te preocupes. Bueno, total, que empecé a ver que era una cambiadera de parejas, eran todos contra todos. Y una de las cosas que a mí yo tenía, que siempre antes de ir a servir en ese ministerio o en ese grupo, yo siempre me confesaba y me iba a servir. Otra de las cosas que a mí nunca me ha gustado, y eso pues es parte de su forma de ser ellos, el lenguaje. Porque cuando tú estás y escribes, una de las que ellos te hacen un cerco, ellos te sondean, se les llama, que te sondean, te van buscando, ¿no? Todos los defectos de carácter son los que te van anotando para después decírtelo, o los traumas son más fuertes. Donde a mí me alertó mucho fue cuando empezaron a llamar agrupaciones de otros lugares, de otros estados, y ellos empezaron a decir, es necesario ofender a Dios, es necesario que le mientes la madre a Dios. Y yo así como que, ¿cómo? Sí, es que muchos de nosotros traemos odio con Dios y es necesario que le mientes la madre a Dios y tienes que hacerlo. Y yo decía, no se puede hacer eso, es que no. Y era una guerra y me decían, no vengas a poner tu religión aquí. Le digo, es que no es la religión, es el respeto que se le debe a Dios. ¿Cómo se va a hacer eso? No, pero es que hay gente que viene dañada con cosas de Dios y tienen que sacar a Dios y tienen que sacar ese odio que tienen con Dios. Y yo le preguntaba, ¿y cuál es la mejor sugerencia? No, pues es que tienes que decirle a Dios esto, y no quiero ni repetir siquiera las palabras, pero eran cosas muy fuertes, como si tú estuvieras hablando con tu peor enemigo y con toda la ira y con todo el coraje. Era la forma que supuestamente ellos te dicen, tienes que ofender a Dios. Ahí se tocan 4 instintos: el material, el sexual,
el social y el económico. Todo está basado en lo que tú vives, la sociedad, cómo sexualmente. Entonces, cuando tú hablas sexualmente, tú estás hablando de toda tu experiencia sexual. Y de ahí muchos se agarran. ¿A qué? A que muchas jóvenes que estuvieron viviendo ese tipo de experiencias las usaban. Muchas jovencitas alcohólicas que llegaban y Hermana, drogadictas. Yo las miré. hermana, Ajá. ¿a qué te refieres con las usaban? Las abusaban sexualmente. Ok. Las abusaban. Incluso una amiga mía, no voy a decir su nombre, ella era muy guapa, era muy bonita y ella, uno de sus mayores sueños era ser modelo. El coordinador principal de este lugar la invitó a salir fuera de su lugar, de donde ella estaba, y le dijo, mira, te vamos a llevar de campaña. Y se la llevó, y tristemente dice que cuando llegó, ella me platicó llorando que la encerraron en un cuarto, a ella y a otra muchacha joven también, muy bonita, y que pues los padrinos mayores, cada una se encerró con ellas en un cuarto y que hicieron con ellas lo que quisieron. Cuando yo voy y le comento esto al coordinador y le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué hicieron esto con ella? Le digo, ¿por qué? Me dijeron, no tengas envidia, tú lo que tienes es envidia, lo que quieres es hacer lo mismo. Pues bueno, ven y te vamos a dar la experiencia a ti también, dice, para que no estés, como dicen ahí, no te vayas a poner triste. Yo les dije que eran un asco, que eran una basura, pero de alguna manera todavía como que no me caía el 20. Cuando me dicen, no, es que tú lo que necesitas es volver a repetir tu experiencia, volver a repetir tu escritura, volver a repetir, porque tú lo que estás llena de resentimientos y un montón de cosas. Ahí fue donde yo abrí mis ojos un poco más allá y dije, este no es mi lugar, porque aparte que estaba viendo muchos abusos, fue la cosa más triste que yo pude ver y escuchar cuando me dijeron, ¿tú sabes por qué aquí la gente tiene muchas alucinaciones? Porque había gente que alucinaba o creía ver visualmente que recibían la Santa Eucaristía. Había padrinos que te decían, si ya escribiste aquí, ya quemaste tus hojas aquí, ya no necesitas ir a confesarte. Ya Dios quiere quitar todas las religiones porque las religiones no sirven, ya solo se va a quedar lo que es todas estas experiencias. Ahí fue donde yo empecé a notar como luces rojas de emergencia, como qué estoy haciendo aquí, no necesito este lugar. Y en ese buscar, yo me metía profundamente en las oraciones, pero hubo algo que a mí me pasó en ese lugar, porque pues hacen unas cadenas muy grandes de oraciones, donde se toman todos de la mano y están orando, en medio ponen una cruz y una Biblia. En ese momento que yo empecé a escuchar todo eso de que tienes que dejar la Eucaristía, ya no necesitas confesarte, no necesitas sacerdotes, no necesitas tu iglesia, no necesitas nada, yo lloraba y me pasó algo que yo en mi vida jamás había experimentado, que en ese llanto, en ese lamento, en ese pedirle a mi Señor, a Jesucristo, yo le decía, ayúdame porque no te entiendo, no sé lo que es esto, no sé si hago bien o si hago mal sin salirme, y experimenté una fuerza sobrenatural, le digo yo, porque experimenté lo que son los dones y los carismas, o los dones de lenguas, pero también tuve visiones más allá. Y otra cosa, yo aprendí a hablar con los muertos, y cosa que yo no entendía qué era eso, porque yo en ningún momento, jamás en mi vida, había escuchado lo que era la renovación carismática, yo jamás había oído lo que era hablar en lenguas, yo jamás había oído de que el don de visión o que el don de interpretar las lenguas y todo eso. Entonces, ese día para mí fue una experiencia muy traumática porque todos empezaron a reír, a burlarse de mí. Me dijeron que estaba loca, que necesitaba un exorcismo, que yo me había endiablado, porque yo veía más allá. Yo podía ver más allá, cosas más allá de lo que muchos pueden imaginar. Yo veía y podía ver hasta el pensamiento de las personas. Y todo eso, hermana, de estar viviendo
el retiro de cuarto y quinto paso. Sí, sí, todo eso lo viví ahí dentro de eso. Entonces, al experimentar todo eso, realmente yo me tuve que salir de ahí por eso y por muchas otras cosas más que yo creo que ahorita en este momento no acabaría. Hermana, ¿tú sientes que ellos te querían robar tu fe católica? Um, yo creo que sin duda la intención de ellos es esa. No todos los miembros son igual, no puedo generalizar porque creo que también hay algunos miembros que están ahí porque creen verdaderamente en Dios, así como ellos dicen que lo conciben, pero a veces no entiendo porque se supone que ahí también se utiliza lo que es la escritura, lo que es la Biblia, y la tienen nada más como apariencia, la tienen como un resguardo de, yo le llamaría como para que tú te doblegues. Es como cuando tú vas a los brujos y tienen una imagen de la Virgen o de un Jesucristo, entonces eso tú como que te da confianza Baja las y vas. manos, baja la guardia. Exactamente, exactamente. Yo así lo miré. A lo mejor me equivoco, pero sé lo que vi, sé lo que viví y pues a mí nadie me lo platicó. Realmente esto fue algo que empezó a alarmarme. Empecé a buscar, ¿no? Qué es esto que me está pasando? ¿Qué es esto que estoy viendo? ¿Por qué yo puedo ver con los muertos y por qué los muertos vienen a mí y me dicen esto? Entonces eso me inquietó demasiado. Empecé a buscar sacerdotes, empecé a buscar personas que tuvieran este tipo de experiencia. Y eso me llevó a andar buscando todo lo que era la renovación carismática. Después alguien me dijo, no, es que eso lo hacen en la renovación carismática. Entonces yo dije, bueno, tengo que buscar porque entonces este no es mi lugar. ¿Por qué me está pasando a mí todo esto? Y en esa búsqueda, pues, desesperante de por qué a mí se me dio esto. Y empecé a buscar, ¿no? Entonces tuvimos que salir del lugar donde estábamos y buscar, ¿verdad? Aquí en Houston, un poquito más allá. Yo decía, aquí yo sé que aquí la renovación pues es un poquito más abierta, es más, no tienen tantos prejuicios, tengo que buscar más allá. Empecé a buscar verdaderamente, pues, encontrar respuestas a lo que estaba pasando. Gracias a Dios me encontré con gente buena que me empezó a orientar y que me dijeron, no, es que tienes que primero hacer una limpieza interior, una buena confesión y todo eso. Y empecé nuevamente de cero, pero pues con las experiencias que yo había vivido anteriormente, me quedaron muchas luces como en amarillo, ¿no? Como alerta, o sea, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se ve es realmente lo que es. Y bueno, viví algunos retiros, algunos talleres y estuve, ¿no? Estuve en formación dentro de la iglesia y aprendí, gracias a Dios, que la diócesis de aquí de Gales en Houston siempre tiene formación y eso empezó en mí a generar un poquito más de, a ver tus ojos, alerta a lo que está pasando. Entonces, me invitaron a un retiro también de lo que es sanación interior y bueno, dije yo, bueno, vamos a ver qué es todo esto, ¿no? Y yo no Hace, sabía. Ajá. hermana, hace un momento me preguntaron a mí, cuando hablabas del cuarto y quinto paso, ¿dónde fue esto? Y ahora que me hablas de vivir un retiro de sanación, ¿en dónde fue esto? Ok, yo mi retiro, mi experiencia de cuarto y quinto paso la empecé en México, En pero México. cuando llegamos aquí a los Estados Unidos, también aquí lo hicimos. De hecho, aquí también entré y aquí fue donde empecé a hacer los seguimientos. Ok. Y sí. Y ya para terminar esto del cuarto y quinto paso, ¿usted recomienda ir a vivir ese retiro? Mire, el retiro en sí o la experiencia en sí, la temática que ellos tienen es buena. Creo que para un alcohólico, para algún drogadicto, considero que es buena. El problema está en cómo lo han desviado ahora completamente. De hecho, se han cambiado los libros. Antes tenían muchas. Yo leí lo que fue el libro azul, los 12 pasos, las 12 tradiciones, hojas sueltas, y puedo hablarte de otros. Pero he visto que últimamente lo han cambiado porque hace poco me tocó hablar con una persona, ¿verdad?, que está activa y que pues nos conocimos ahí
y ella me dijo, no, es que ya cambiaron las cosas. Platicando con la experiencia de una persona que no tiene mucho lo vivió, me dijo, solo se enfocaron en lo sexual, y es que ahí tienes que hablar de, o sea, cuando es sexual es hablar abiertamente, o sea, tu sexualidad. Y yo no puedo dar detalles de esta forma porque es muy vulgar. Así honestamente es lo más vulgar que tú te puedes imaginar cuando te estoy hablando de sexualidad. Tienes que decir todo lo que haces con lujo de detalles. ¿Perdón? Tienes Sí, que decir todo sí, lo que haces en tu intimidad con tu pareja con lujo de detalles. sí, sí, o sea, tienes que darlo todo, que porque si no, no vas a ser libre completamente y que tienes que darlo, no, para mí eso es morbo, para mí todo eso es morbo completamente y veo en las personas. Otra cosa que a mí se me pasó por alto y te quiero comentar que yo experimenté, y no solamente yo lo experimenté, lo han experimentado varios que han vivido cuarto y quinto paso. Y aunque esté uno por ahí, a mí no me va a dejar mentir. Y se lo digo porque hasta el día de hoy, hace apenas unos 3, 4 días atrás, acabo de hablar con una persona que está todavía bien metida en todo esto y me dijo, ¿sabes qué es lo que más he experimentado cuando voy a la misa? Insultar a Dios cuando lo veo. Eso yo lo experimenté. Cuando tú estás frente a Jesús así y ves la cruz, lo primero que se te vienen son maldiciones hacia Él. Ahí fue donde yo dije esto no, esto es contaminación, esto es demoníaco. Y perdón, yo sé que a más de uno se va a rasgar sus vestiduras, pero es la verdad. Ahí fue donde yo dije, no, esto no viene de Dios. Porque como ahí te incitan a insultar a Dios, a decir muchas cosas de Dios, y están hablando de la sexualidad, y te imaginas, y te hacen que te imagines, y te hacen que tú estés con tu mente abierta, y empiezas a meter en una catarsis a la gente, para que esa gente llegue el momento, se desespere y desfogue, como ellos dicen, o griten todas sus cosas que tienen. Cuando ella me dijo a mí, yo sigo todavía, ya había dominado todo eso porque me acerqué a la Eucaristía, pero sigo todavía ya. A mí me entristece mi corazón porque o tenemos que ser fríos o tener que ser o fríos o calientes. Y yo te voy a decir por qué, porque el lenguaje usual que se usa en AA es demasiado fuerte. Y yo digo, cuando una persona verdaderamente, así como lo dice el segundo paso, ¿no? Buscar a ese Dios, después de que tú te derrotas, después de que tú te aceptas, de que tienes una enfermedad, de que tienes un problema, de que tienes una debilidad, después el siguiente paso es precisamente ese, buscar, que porque tú no puedes solo, tú tienes que buscar a ese Dios. Pero ahora te recomiendan que ese Dios también lo puedes hacer como AA. Y la verdad, ahí sí me ha entristecido mucho porque la finalidad de AA es buena. Es buena, la verdad, la terapia de Alcohólicos Anónimos es buenísima. Yo se lo digo porque ha ayudado a muchos, pero también he visto mucho como hasta jovencitos los meten como los encierran como 24 horas, que los tienen ahí metidos eso se me olvidó el nombre. Se me olvidó. Pero donde encierran a los alcohólicos por 6 meses, por 3 meses, por un año, para que ellos Para rehabilitación. supuestamente, las rehabilitaciones, sí, pero les llaman de otra forma, no recuerdo en este momento. Bueno, te vuelvo a hacer la pregunta, hermana. Sí. Así como me dices que ahora ya cambió, que ahora ya no es el método de antes, que antes estaba muy bien porque tenían buena intención, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Recomiendas vivir cuarto y quinto paso? Si es una persona alcohólica o drogadicta, quizás sí, pero me reservaría mucho, la verdad. Yo creo que dentro de la iglesia hay mucha ayuda y muy buena, y de Alcohólicos Anónimos, pero Alcohólicos Anónimos que verdaderamente estén basados no en el ser superior que cada quien crea, sino en el ser superior que verdaderamente es, bueno, en Cristo. Yo prefiero que sí, verdaderamente. Hay muchos retiros, hay muchas agrupaciones que verdaderamente ayudan verdaderamente al alcohólico y al drogadicto. católicas. Creo que católicos, sí, sin duda.
porque sé que hay buenos grupos de Alcohólicos Anónimos, porque he No, ido a compartir algunos. no, y de hecho, por ejemplo, aquí está un hermano, Ciro Aguilar, él dice que él fue y vivió ese retiro y que le fue muy bien. Prácticamente casi podría pensar, esto es mi opinión, lo que yo he entendido es como lo que tú has platicado, lo que platicó la otra hermana, la entrevista pasada, él no vivió nada de eso. Mira, es como todo. Si tú solo vives el retiro, tú te quedas en las ramas, Ok. donde están los pajaritos, Superficial. donde están las maripositas, las florecitas y las frutitas. Ok. Pero cuando te metes al tronco, eso es a lo que voy. Cuando tú te metes a la raíz, cuando tú vas abajo, donde Miras lo verdaderamente podrido. está todo, ahí descubres muchas cosas más allá. La buena intención yo no la quito. La buena intención está ahí. Y eso para mí es un mérito que de verdad no todos. Nosotros nos metimos tan profundamente, porque eso sí, tienes que estar de lunes a domingo ahí. Ahí. Nosotros ahí estuvimos, de lunes a domingo, retiro tras retiro, sin importarnos absolutamente nada. De hecho, nosotros hasta negocio perdimos todo lo que teníamos por estar O sea que 100% ahí. o sea que ustedes sí estaban bien metidos, no Sí, como, o sea que no, Ciro sí se quedó en las ramitas, donde está la frutita, donde están las mariposas, donde cantan los pajaritos. exactamente. Es que mira, si tú vas, yo vivo un retiro y te puedo hablar de un retiro porque nada más lo viví, mi experiencia y es todo. Pero cuando tú te metes a un retiro, ves más allá y investigas. Yo soy una persona que me gusta, no sé si que les llaman como muy, que observo más de lo que, y cuando algo no me suena, empiezo a investigar por qué pasa esto, por qué pasa esto. A ver, Y es, uh-huh, te voy, te voy a hacer una pregunta, hermana, que me está haciendo una hermana que se llama Ana Arca. uh-huh. Dice, pero esa hermana, ¿por qué no le dijo a su amiga que sigue metida allí que eso no es de Dios, si ella ya se dio cuenta? Mira, en Alcohólicos Anónimos tienen una psicología, le digo yo, muy fuerte, que para ellos es si tú te sales de ahí, escucha lo que te digo, si tú te sales de ahí, vas a recaer, vas a llegar a lo más profundo y a lo más bajo, porque sin darte cuenta, tú cuando sales de Alcohólicos Anónimos haces una promesa. Que se descomponga el micrófono de una vez. Porque eso yo lo he visto en varios grupos, sinceramente. Sí. Espérame tantito. Yo lo he visto en varios grupos que te amenazan así de esa manera. Vas y vives ese retiro. Y luego vienen y te dicen, es que ahora que la casa está limpia, este, 7 demonios más van a volver y se te van a meter. Si tú te sales de este retiro donde Dios te llamó, eh, vas a regresar al fango de donde Dios te rescató. Exactamente. Esa es una mentira, lo digo despacito para que nadie me escuche, pero esa es una realidad. Regresó el micrófono y luego, hermana, ellos le llaman el boomerang. el boomerang. Uh-huh. Que porque se te va a regresar. En algunos ministerios usan como que los 7 demonios que se te salieron se te van a regresar, pero con otros peores. Y es un miedo a salirte, un miedo a no estar ahí, un miedo, y eso yo le llamo, para mí es psicología. Te voy a decir una cosa, algo muy, muy fuerte de las cosas que yo he visto. Dios te hizo libre. Dios sí te ayudó a salir del alcoholismo. Con la ayuda de Dios tú vas a salir adelante. Que necesitas una agrupación, necesitamos todos de alguna manera hacer ministerios, de alguna manera necesitamos hacer comunidad y es parte de nosotros. ¿Sí me explico? Pero no depender de ellos, porque tu única dependencia tiene que ser de Dios. Y ahí es lo que te hacen, tu dependencia tiene que ser de Alcohólicos Anónimos. Si no, tú vas a volver a recaer, tú vas a volver a hacer esto, tú vas a hacer lo otro y vas a regresar a lo mismo. En pocas palabras, a la gente que ya está muy metida ahí, es muy difícil que entiendan lo que está mal, lo que está ocurriendo dentro de ahí, ¿verdad? Es difícil desprogramar a una persona, de verdad. Es bien difícil desprogramar a alguien. Te lo digo porque cuando yo llegué a los ministerios católicos dentro de la iglesia, me costó casi 2, 3 años para desprogramarme,
para sacarme todas esas ideas. Y todavía le pensabas si estabas haciendo bien con salirte. Exactamente. Le pensaba, tenía ese miedo, hasta que entendí quién es Dios, hasta que entendí quién es Jesús, hasta que entendí que Dios es el que te da la libertad. Dios te saca de una esclavitud no para meterte a otra. Dios te da una libertad verdaderamente para que tú seas libre. No te esclaviza, no te vuelve, no te quita de tu familia. Porque muchos dicen, oh, es que si andabas en vicios allá, prostituyéndote y haciéndote esto y el otro, para que ahora que ya no fumas, que ya no tomas, ahora lo haces ahora pues ven aquí, ahora que tu familia está sana, ahora que tú ya no te alcoholizas, ahora que ya no haces nada de eso. Psicología, nuevamente vuelves a la psicología. Dios te hizo libre y hasta que el ser humano no entienda esa libertad que Dios te dio, jamás podrán entender esto que les estoy diciendo. Porque me costó mucho entenderlo. Pero yo hubo una diferencia. Yo me apegué al Señor, lo busqué. Y aún entre mi búsqueda, a mí me dijeron, ¿para qué te lo buscas? ¿Para qué te llenas de sabiduría? Si todo eso al final solo terminas en soberbia. Y llegó el momento que hasta la Biblia yo rechacé porque llegó a sentir ese miedo de que quizás estoy haciendo mal. Pero yo entendí una cosa, encontré a Dios y quiero buscarlo a Él. Quiero servirle a Él, quiero vivir para Él. Y como cristiana católica, yo no puedo buscar a Dios en las ramitas, en donde se siente bonito, en donde nada más están los aplausos, en donde solamente te dan todos los ratings que tú busques. A Dios se busca en las buenas y en las malas. Ahí, en lo profundo de las aguas, de ahí, de donde Dios me tomó de la mano y me sacó y me está enseñando. Todavía no acabo, mi proceso todavía no acaba. Mi proceso va a acabar hasta el día que yo deje esa tierra. Pero lo he entendido, que debo de caminar, que debo de seguir viéndolo a Él, porque ya muchas aguas han corrido al lado mío y he visto de todo en este caminar. Y lo que me falta por recorrer, No, créame. no, y es que ahorita, año 2020, la gente ya no se enamora de Dios. La gente se enamora del instrumento que utilizó Dios. Y es Exacto. ahí que mucha gente por agradecimiento no levanta la cabeza. Es ahí por agradecimiento que se dejan manipular por personas que mueven los hilos desde arriba y mueven al pueblo a su antojo, hermana. Sí. Mira, y no solamente al pueblo, tristemente mueven a mucha gente, y te estoy hablando de personas consagradas, de personas verdaderamente con fe, porque vivimos de apariencias, vivimos de que, ok, todo está bien. Hay cosas que están bien, pero hay cosas que están no solamente mal, están peor. Porque muchas veces nos gusta nada más por encimita las cosas, pero cuando profundizamos completamente en las cosas de Dios, no nos gusta. No nos gusta verdaderamente y hay cosas que uno tiene que denunciar completamente. Hay cosas que tiene que uno vivir más allá. Yo te digo, la experiencia que yo tuve aquí fue buena, fue hasta cierto punto sanadora. Si yo me hubiera quedado nada más con eso, créeme que yo te estuviera hablando ahorita de las mil maravillas. El problema fue todo lo que vino después, porque yo no estuve ahí ni un año ni dos, estuve varios años. Estuve metida en todo esto. O sea, yo soy de las que esto me hace sentir bien, esto ha provocado en mí, en mi familia, cosas buenas. Voy a entrarle con todo, porque me gusta abrirme completamente a las cosas de Dios. Pero cuando yo veo que mi lugar hasta ahí terminó, si yo veo que ya las cosas se están desbordando y que ya las cosas no son para beneficio de los demás, sino para beneficio propio de los servidores o líderes de esos lugares, yo ahí es donde digo, gracias, hasta aquí llegué. Mi mirada sigue puesta en Cristo. Muchos piensan que yo al salirme de algunos retiros o ministerios o lugares es porque ya ando en la perdida, en la prostitución o no sé qué tanto pensarán. Andas en el fango. ¿Mande? Andas en el fango. Exactamente. No, verdaderamente porque he aprendido, como en Alcohólicos Anónimos me enseñaron, que tu única dependencia sea Dios.
Aunque ellos no lo tomen, yo sí lo he tomado. Y puedo decir que eso fue lo único bueno que agarré de ahí. Bueno, y a ver, a mí me gustaría saber, hace un momento Ujú. perdimos el hilo de la conversación, pero tú estabas empezando a decirme que empezaste a buscar por el lado carismático. Ujú. ¿Me puedes platicar ya una vez, ya que olvidamos el cuarto y quinto paso, cómo fue tu experiencia ahora ya desde el lado espiritual, pero ya del lado católico? Sí, mira, en mi búsqueda de encontrar, ¿no? Todas esas experiencias, visiones y todo eso, te decía que había encontrado con gente buena, ¿verdad? Que me había ayudado, pero una cosa que a mí me alarmó mucho fue que me dijeron, eso de hablar con los muertos no viene de Dios, no es un don de Dios, puesto que la palabra de Dios lo prohíbe. Entonces decía, pero es que yo no los busco, ellos, yo los veo y me buscan y me dicen, y veas esto, veas lo otro, y cosas así, ¿no? Me decían, no, tienes que hacer una renuncia, tienes que limpiar, tienes que hacer todo eso para que tú puedas, entonces Dios pueda obrar en ti, o sea, porque sin darme cuenta había una contaminación terrible dentro de mí. ¿Por qué? Porque todo lo que yo había adquirido en el lugar anterior, cuando tú te das cuenta, hay gente satánica, gente, me tocó a mí escuchar homosexuales, lesbianas, a pastores, eh, eh, cosas así, o sea, fuertes. Entonces, todo eso, por yo no ser un sacerdote, por yo no ser una psicóloga y no saber cómo sobrellevar todo eso, en mí generó una contaminación muy fuerte. Entonces, para esto tuve que llevar un proceso, ¿verdad?, de sanación, y después llegué a un retiro de sanación. Y bueno, todo eso para mí fue muy bueno. ¿En dónde fue eso, hermana? ¿En Estados Unidos? Sí, fue aquí en los Estados Unidos, de hecho aquí en Houston, Ok. donde yo viví, ¿no? Todo esto, y pues en un principio igual te digo todo bien, al decir yo, bueno, esto es católico, esto está dentro de, pues, de la iglesia, esto todo está bien. Igual me metí profundamente en todo esto, entregué mi corazón nuevamente, todo, ¿no? Todo de alguna manera abiertamente. Pero hubo cosas que me empezaron a alarmar, igual que en Alcohólicos Anónimos. Hermana, Ya, a ver, permítame. Usted vive un retiro de sanación, ¿cierto? sí. ¿Cómo fue su experiencia en ese retiro? ¿Buena o mala? En un principio, pues se puede decir que todo bien. Al final, te puedo decir que fue la historia más triste de mi vida. Llegó el momento en que después de que salí de ahí, todos los que decían amarme profundamente y ovaciones por aquí y por allá, hoy en día pues no te hablan, te tuercen la boca donde te ven. Y es muy triste verdaderamente. Ahorita yo me doy cuenta que el problema no es mío, que el problema son de ellos, porque pues no sé qué les pasará, no sé qué tendrán. El problema es precisamente es por la falta del verdadero Dios, del conocimiento del verdadero Dios. Hermana, ¿puedo descomponer el micrófono? Ajá, sí. Que se descomponga el micrófono. Y lo voy a decir despacito. Es que hay algunos grupos que sinceramente rayan en lo hipócrita cuando a uno le llaman hermano, hermanito aquí, hermanito allá, hermanito Dios lo bendiga, hermanito ¿cómo está? Bendecido hermano y en victoria, amén hermano, y hermano para allá y hermano para acá, y de aquí no lo bajan. Nada más basta con que usted no esté de acuerdo con tanta tontera que hacen ahí y va a ver cómo la hipocresía sale a flote, se les mira el color por fuera, inmediatamente no te vuelven a dirigir la palabra, se vuelven una secta, se encapsulan y haz de cuenta que usted trae rabia, haz de cuenta que usted trae lepra, no se le vuelven a arrimar. Y eso pasa mucho, que los que hoy le llaman hermano, aunque sean muy espirituales, jamás le vuelven a hablar porque ya no es parte de su secta. Eso sucede mucho en los testigos de Jehová. Cuando ya usted ya no quiere participar con ellos, le dejan de hablar. Incluso su propia familia, si son testigos de Jehová de hueso colorado, le dejan de hablar. Esas son cosas que traen para acá, pero todo se mueve desde arriba. Los líderes dicen, ¿quién se salió? Fulanito, ya no le hablen. Le hacen una cacería de brujas
y los que antes decían que ellos se rajaban el pecho para sacarse el corazón por usted, jamás le vuelven a hablar. Oh, vuelve el micrófono. Adelante, hermana. Sí, bueno, en un principio para mí fue triste. Ahorita de verdad a mí todo eso me da risa porque me doy cuenta de que usan el nombre de católicos, pero en realidad a veces pienso no lo son. Platíqueme, usted, ¿cuánto tiempo estuvo en ese grupo? Muchos años. ¿Años cuántos? Más o menos. Aproximadamente yo creo que 7, 8 años. 7, 8 años. Servidora, activa. Sí. ¿Qué tan activa? Pues igual me metí hasta las profundidades del mar. Dígame, ¿usted era de intercesión? Sí, y un poco más allá, dicen por ahí. Usted, ya que se descomponga el micrófono, ¿era predicadora? Sí, sí. Era predicadora. Pregunto. Pues no, yo no me considero predicadora porque pues sé que un predicador tiene su preparación, tiene sus bases. Solo compartía mi testimonio de vida. Eso es todo. Muy bien. ¿Y qué fue lo que no le gustó? ¿Qué fue lo que pues, platíqueme, qué empezó a prender los focos? Si todo al principio estaba muy bien, ¿qué fue prender los focos para decir usted, algo no anda bien aquí? Pues mira, fueron muchas cosas. Las principales creo que fue una de las cosas que a mí me dio mucha tristeza, una de las cosas que a mí mi mamá desde niña me enseñó mucho a amar a Jesús Eucaristía. Y pues cuando a mí en la otra agrupación quería quitármelo, fue para mí una lucha muy fuerte, como que yo no voy a dejar a mi amado. Pero después de ver que no se le daba el respeto a Jesús en la Eucaristía como se debía, o quizás yo no entendía que quizás era su modo de ellos de así adorar al Señor, pero yo me considero parte de la renovación carismática, créame, lo soy y he entendido un poco a poco lo que son los dones, los carismas, pero he entendido perfectamente que Dios es un Dios de orden. He entendido que los carismas Dios te los da, la alegría, el danzar, el bailar. Para mí, la renovación es parte de mí, así, abiertamente. Que no supieron conducirme en un principio, pues estaba bien, pero cuando yo vi este desbordamiento de los dones, de los carismas, y donde yo empecé a ver que mucha gente estaba quedando mal en cuestión a precisamente eso de que Dios me habló y me dijo que te vas a morir. Revelaciones privadas. ¿Perdón? Revelaciones privadas. Revelaciones privadas, pero todo el tiempo llegaban y me decían, oye, es que Dios me habló y me dijo esto, es que la Virgen me dijo que esto, es que Dios me dijo que tú esto y que tú el otro. Entonces yo llegó un momento en que les empecé a decir, hey, tranquilos, las cosas no son así. Dios te habla, sí, interiormente Dios nos habla, pero pues donde más nos va a hablar va a ser en la palabra de Dios, búscala y ahí lo vas a encontrar. No, pero es que va a pasar esto y te va a hacer, ya era más, yo decía yo que era más un espíritu de adivinación lo que hacía. Entonces, yo, como mi deber era pues ir hacia las personas que están más adelante de mí, yo digo, oye, se está desbordando esto, bájale yo le decía, no, o sea, te voy a decir algo así como, bájale el volumen, que le bajen el volumen a lo que están haciendo, porque mucha gente ya se está desconectando de la realidad. Ahora todo es, Dios me dijo, Dios me habló, Dios me esto, Dios me el otro. Créame que a mí la experiencia que yo tuve anterior me sirvió para yo abrir los ojos un poquito en todo esto. Entonces me di cuenta que se estaba desbordando. Yo miraba cosas como, o sea, feas, desde feas hasta las más bonitas, pero todo con un desorden. Cuando llegaban a veces personas consagradas a querernos ubicar, como que, ok, en el momento todo está bien, después en ese grupo donde viste tu sanación. Sí. Ok. Llegaban personas, sacerdotes, los querían corregir, les querían dar un buen consejo, una buena guía, ¿y qué pasaba?
Pues en el momento todo bien. El problema era cuando se iba el sacerdote o cuando se iban las personas y era un relajo nuevamente. Se descontrolaba todo, se soltaba en el chongo. Sí. Sí, y eso a mí me empezó, la verdad, a decepcionar. Entonces yo dije, si no ponemos un orden, o sea, tú te envuelves de todo esto, tú te envuelves dentro de todo esto. Y la verdad, para mí no, yo prefiero de verdad estar sola frente a Jesús la Eucaristía en una misa, pero estar con Él, contemplándolo a Él. Creo que la sanación y todo lo que para mí se refería, creo que la tuve, las experiencias vividas las tuve. De ahí yo tuve que sacar una conclusión, por eso yo observé, analicé, saqué mis conclusiones, como dice el Padre Toro, suma, resta, multipliqué y de verdad que prefiero ahorita estar un poquito más tranquila. Yo creo en los retiros, sé que hay retiros muy buenos, de hecho he seguido viviendo retiros y han sido experiencias muy buenas. Me doy cuenta que no son los retiros tanto, son los seres humanos que manejamos tristemente las cosas que Dios nos da, porque son talentos que Dios nos da, que los usamos pero para nuestro propio beneficio, porque enriquecimientos ilícitos, eso vi mucho también, tanto en un ministerio como en el otro. Demasiado fluidez de dinero, demasiado, o sea, de quitarle a mí me dolía mucho ver cómo a la gente a veces, quitarle a la huérfana, al huérfano y a la viuda, el último peso que tenían para ventas, para cosas así, era triste. Esto está